Buenas noches, doctor. Sí, Ok, buenas noches. Eh, Vamos a hacer las teóricas de este rote. Y bueno, vamos a seguir con que es el quiste atídico, la hidatidosis o la equinocosis quística, ¿no? Entonces es muy común encontrar en nuestro medio todavía. En Latinoamérica, América del Sur, encontramos mucho de esto todavía, es una parasitosis. En un estudio que se hizo reciente, la OMS ha detectado que alrededor de unas 50.000 personas, aún 50.000 casos en toda Latinoamérica se han detectado. Y bueno, en Bolivia es una cosa que nosotros encontramos prácticamente a diario, este tipo de patologías. Eh, por ejemplo, en el instituto donde trabajamos, el Instituto de Gastroenterología, eh, prácticamente tenemos siempre un caso de hidatidosis hepática por semana, por lo menos. Entonces, es importante conocerlo. Ahí, pues bien, tenemos que recordar esto cuando veamos la hidatidosis, pues tenemos que recordar que es una parasitosis. Nosotros somos un huésped intermediario. El huésped definitivo viene a ser, en este caso, en el caso de la hidatidosis que nosotros conocemos en el medio, viene a ser el perro o un carnívoro. No, existen varios tipos de Echinococcus. El Echinococcus granulosus es el más común, es el que existe en nuestra área, en la región de Sudamérica, en la región de Bolivia y todo lo que es la parte andina, compuesta por Perú, Chile, Argentina, ¿no? Después tenemos el Multilocularis, que más se lo encuentra en lugares que son eh, salvajes, podríamos decirlos, por ejemplo, donde habitan lobos, etcétera, y ya el huésped intermediario cambia, ya no es una oveja, sino en este caso son ardillas, roedores, son animales más pequeños, ¿no? Entonces, esto se presenta más, por ejemplo, en lugares como, por ejemplo, la zona ártica, Canadá, los lugares de Europa, Rusia, etcétera. Después, el Bogelio, el Ligartus son mucho más raros. Algunos se producen en caballos, algunos se producen como huésped intermediario los caballos, otros como huésped intermediario las ovejas, etcétera. Pero lo que tenemos nosotros que tener en cuenta es que el granulosus es el más común en nuestro medio, el huésped intermediario es el perro, perdón, es el ovino, o sea, en este caso las ovejas, y el huésped definitivo es el perro. ¿Esto cómo pasará? Dirán ustedes, pues tenemos que recordar que en este caso, hay formas inmaduras y formas adultas. No, las formas adultas pues van a encontrarse ya en el animal, en el huésped definitivo. Estos gusanos, estas tenias en este caso, o estas proglótides que le llamamos nosotros, van a tener su cabida a nivel del intestino del perro. Entonces van a producir unos huevos, los huevos van a ser mediante las heces, son eliminados y pues el huevo se va a consumir. ¿Quién lo va a consumir? Ya sea en este caso las ovejas o el hombre, ¿no? Que serían los huéspedes intermediarios. Entonces, ¿qué producen las ovejas y el hombre? Una vez que consumen los huevos, estos van a llegar al intestino delgado y estos van a pasar a través del sistema circulatorio y van a pasar el primer filtro, que es el sistema portal, van a llegar al hígado y pueden producir el quiste hidatídico hepático. Sí, que generalmente se produce entre un 50 a 60%. El resto, si pasan este filtro los huevos y llegan y no se adhieren en el hígado, las proglótidas y todo esto, lo que pasa es que sigue el sistema central, o sea, van por las suprahepáticas, llegan a la vena cava, corazón,
pulmones. Entonces, el segundo lugar donde más se encuentran los quistes ciáticos van a ser pulmones. Entonces, que se encuentran generalmente con un 25 a 30%. Y si logran pasar este segundo filtro, que sería el pulmonar, ya se van al sistema, a la parte sistémica y se los puede encontrar ya en todos los otros órganos. Pueden estar en cerebro, puede estar en vaso, puede estar en hígado, o que es en intestino, en estómago, etcétera. Ya cambian su locación, ¿no? Un quiste hidatídico está compuesto por varias capas. Nosotros cuando vemos tenemos varias capas. El periquiste, que es una capa que prácticamente está formada por el parásito y el huésped. El periquiste es una membrana fibrosa que generalmente la dona el huésped intermediario. Entonces encapsula el parásito, el periquiste. Después de eso tenemos una membrana laminada o acelular y hay una membrana germinativa. Esta membrana germinativa, que es una membrana que se encuentra por dentro de del periquiste, esta membrana germinativa se la puede retirar muy fácilmente. Es como el bladder de una pelota, como un globo dentro de un quiste, o sea, dentro de un... Es como, imagínense, como si tuviera un globo, una coraza. La coraza es el periquiste y el globo es el quiste. Es la membrana germinativa que se puede retirar de forma fácil. Dentro de la membrana germinativa tenemos líquido, por eso es un quiste esto. Tenemos un líquido, el líquido generalmente es un líquido claro, transparente, y dentro de eso tendremos quistes pequeños o células o pequeños quistes hijos, escólices, y también tenemos líquido hidatídico, ¿no? Que es como, como un sedimento hidatídico, ¿no? Y hay vesículas hijas, generalmente. Entonces, de eso está compuesto el quiste hidatídico. Este quiste hidatídico, ¿cómo vuelve al ciclo nuevamente? Va a volver porque otra vez, porque nosotros, ¿dónde lo vamos a encontrar este quiste? Va a estar en el hígado de la oveja, va a estar en cualquier parte de la oveja. Y generalmente, ¿qué pasa? Por ejemplo, en nuestro medio tenemos en el campo, en la zona de el altiplano. Y por ejemplo, esta zona que es bien común, nosotros que la llamamos batallas, que están cerca al lago y todo eso, tenemos ahí mucho ganado ovino. Entonces, ¿qué pasa con estas quistes, etcétera? Generalmente cuando se fainea, o sea, se los mata a las ovejas y se toma su carne, todo lo que son las vísceras se las sacan y se las dan a los animales que pastorean estas ovejas, en este caso a los perros, etcétera. Y eso es lo que consumen los perros. Generalmente pueden, si la oveja estaba con un quiste hidatídico, los perros van a comerse el quiste hidatídico, lo van a romper el quiste, se van a infectar de esta con las membranas y las células hijas y las vesículas, y pues van a adoptar primero las formas inmaduras que van a ser o sea, estos quistes, perdón, estas vesículas, escólex, etcétera, y después ya van a tener gusano adulto que se va otra vez, este gusano sí se va a quedar a nivel de intestinal y va a empezar a producir huevos. Nosotros los humanos cortamos el ciclo porque nosotros vamos a tener el quiste hidatídico, etcétera, pero a nosotros nadie nos va a comer. En cambio, por eso cortamos el ciclo. Pero a las ovejas, etcétera, que generalmente son del Echinococcus granulosus, como habíamos quedado, pues a ellos sí les damos los alimentos generalmente. Esta nosotros todavía la considerábamos como una patología que era del campo, pero ahora en la actualidad las patologías estas son más de la ciudad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente pues, que han visto o que bien viven o que van al alto de forma seguida, pueden ver que en las casas a veces crían a las ovejas eh, y a los perros, y los perros también a veces no se los alimenta con croquetas, sino se les da las vísceras de los animales. Entonces pueden consumir el quiste hidatídico y se pueden infectar. Y nosotros en contacto con los perros, acariciándolos, teniendo contacto, eh, podemos tener
consumir el huevo y pues nos infectamos de quistidatídico. Entonces se ha vuelto igual ya, eh, ya no podemos decir que es una enfermedad que es netamente del campo, sino ahora ya en la ciudad la podemos encontrar. Ok, esto es otra vez para volver a recordar el ciclo. Tenemos acá ya el gusanito que este va a producir los huevos son los que consumimos nosotros y tenemos por primer lugar, podemos primero es el hígado, después los pulmones y después pasa al corazón y pasa a todas las demás vísceras. Cerebro, estómago, vaso, intestino, hueso incluso puede llegar, ¿no? Y esto pues en el ganado, como vemos aquí en el ganado que es el ganado ovino, pues van a generar los quistes hidatídicos con todas las membranas, con la membrana periquística, la membrana germinativa, las vesículas hijas, los escólex. Y estos escólex, cuando son consumidos por el animal, pues el protoexcolex pasa a ser escólex y después otra vez sigue el ciclo. Entonces recordemos, el perro o los carnívoros son animales definitivos, huéspedes definitivos, y el huésped intermediario viene a ser en este caso todos los que son los animales que nosotros hacemos de ganado, por ejemplo, vino, el porcino, incluso el vacuno, etcétera. Y nosotros también somos huéspedes intermedias que cortamos el ciclo, ¿no? Um, ok, aquí podemos tener una tabla que es bastante interesante. Ahorita se va a mostrar. En esta tabla, que no sé si se está mostrando. A ver, pum, pum. Ahora sí. En la tabla que están viendo ustedes, tenemos los tipos de equinococcus que existen, pero los más comunes son los que están marcados en rojo, que son el granuloso, el multilocularis, oligartus y bugeli. La infección humana es más común en el granuloso y todos los demás son súper raros, porque obviamente tienen huéspedes intermediarios que son más raros, ¿no? Y animales también que son más difíciles de tener contacto con los humanos, por ejemplo, lobos o animales de cacería, etcétera, que son jaguares, o etcétera. Por ejemplo, el oligartos tiene como característica los gatos monteses, etcétera, que no tienen mucho contacto con los humanos. Pero el granuloso sí, pues tenemos el contacto casi directo, que es perro humano, entonces es más común, ¿no? El hospedero definitivo, como pueden ver acá, y el perro, y de todo este tipo de equinococos. Y aquí en multiloculares, por ejemplo, miren el zorro, generalmente, o los animales igual que son carnívoros. De aquí vemos el oligartos, como les decía, felinos silvestres, por ejemplo. Y el boguele y puede existir algunos tipos de perros, ¿no? El intermediario, como pueden ver, varía mucho. Generalmente son ganado en la gran mayoría. Y en algunos casos aquí ya son roedores, etcétera, que son un poco menos comunes por eso de que el huésped definitivo o el huésped intermediario que seamos el hombre, ¿no? Como dice acá, esto ya se ha vuelto cosmopolita, no solamente es en el campo, sino también ya lo existe en la ciudad. Y todo lo demás generalmente se encuentra en regiones de Ártico, en regiones tropicales, etcétera. Ok. ¿Cuáles son los síntomas, signos, no? El quiste hidatídico, cuando se instala, lo que primero que va a causar, pues en sí va a ser eh, el paciente no va a tener, generalmente son asintomáticos. ¿Cuánto crece un quiste desde que infecta, o sea, desde que se coloca en el órgano hasta que se pueda notar? Generalmente tardan en crecer. Un quiste hidatídico hepático, tenemos nosotros el estudio que generalmente crece de 1 a 2 centímetros por año. La OMS dice que crecen hasta 5 centímetros anualmente.
Entonces, imagínense, los quistes que nosotros encontramos son quistes bastante grandes que causan sintomatología. Entonces, esos quistes no han aparecido de una semana, un día, de 2 años, han aparecido tal vez de muchos años antes. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Eh, los síntomas generalmente son pues, la anorexia, puede haber pérdida de peso, el dolor abdominal, la debilidad y como les digo, es generalmente asintomático. Uno se da cuenta cuando ya es muy grande el quiste y pues obviamente ya tiene una sensación de masa, se puede palpar el quiste, hay una sensación de dolor a ese nivel. Si es hepático se puede tocar. Si es pulmonar va a empezar con falla ventilatoria, van a empezar con disminución de la oximetría, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver pues que obviamente estamos viendo cómo se produce la transmisión. El niño está con su perro, los perros están cerca de las ovejas y a veces se las comen, como se puede ver acá. Se comen sus órganos y tal vez esté infectado con quistidatídico y nosotros estamos abrazando al perrito y nos contaminamos. Otro medio de contaminación igual común, porque dice que los huevos pueden durar mucho tiempo, entonces el polvo, incluso si pasara un río o pasara una fuente de agua y el agua pasa hacia la ciudad, pues nosotros nos podemos contaminar por ese medio también. Existe bastantes medios de contaminación que podemos tener. eh, Obviamente nosotros podemos contactarnos con los huevos muy fácilmente y por eso somos un huésped intermediario, ¿no? Ok. Una vez que nosotros hacemos la clínica, nosotros tenemos que definir qué vamos a hacer. En este caso, obviamente se pide laboratorios, pero uno de los estudios que más vamos a pedir son los de imagen, porque queremos saber qué es lo que está pasando. Entonces, se hace una ecografía o una tomografía. Cuando nosotros hacemos ecografías o tomografías, tenemos esta clasificación de Garvey, que es una clasificación netamente de imágenes. En esta se puede ver que los quistes los dividen en 5. Cuando existe una colección netamente líquida, es un Garvey tipo 1. Cuando ya hay membranas separadas, es un Garvey tipo 2. Cuando hay una colección líquida con múltiples septos, ya es 3 y vesículas hijas. Y cuando hay contenido quiste heterogéneo, este es el 4. Y con las paredes densas o calcificadas, ya es el 5. Esto por si acaso es Garvey. Ustedes vean que aquí dice líquido, aquí dice líquido con membranas desprendidas y aquí dice líquido con múltiples septos. Cuando veamos la clasificación del OMS, generalmente el 2 va a cambiar por el 3 y se van a dar cuenta. Ya no va a ser una colección con membranas, sino este va a ser multilocular y este va a ser con membranas el 3. Entonces el 4 ya va a ser una lesión más sólida y el 5 ya va a ser calcificado. Recuerden esto porque esto es de ultrasonido y de imágenes cuando ustedes lo vean en tomografía. Ahora, la clasificación de Garvey es una que esta es netamente radiológica y hay la otra que se utiliza en la actualidad que es la clasificación de la OMS. Se los pongo Garvey porque tienen que conocer, porque en algunos lugares hablan de Garvey y en otros hablan de la clasificación del OMS con EQ1 o hablan de la clasificación de la OMS con C1, C2, C3, C3A, C3B, C4, etc. Pero el Garvey siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es de imágenes. Ahorita se van a dar cuenta cuando ya veamos la cuestión, la clasificación. Aquí está la clasificación que usa la OMS. Ahorita vamos a verla. La clasificación de la OMS, a diferencia del Garvey, como les había dicho, tiene otro tipo de siglas. En este caso está el C, ¿no? Por ejemplo, el tipo de quiste, ¿no? Tenemos el C1, que va a ser activo generalmente, que es una lesión quística unilocular sin pared. O sea, nosotros lo que vemos es una lesión llena de líquido, nada más. O sea, es un quiste lleno de líquido a nivel del hígado, pulmón, etc. Cuando ya hablamos de C2,
estamos hablando ya que tiene múltiples vesículas. A diferencia de esta que es homogénea, esta, si ustedes la pueden ver, tiene septos y tiene múltiples vesículas. Entonces, este ya es una lesión multivesicular. Cuando hablábamos de septos y todo, en la Garvey decíamos que era 3, ¿no? En OMS decimos que es 2. Vamos a recordar. El C3 es una lesión unilocular, pero con membranas desprendidas. No tiene septos, pero sí las membranas, por ejemplo, la germinativa está desprendida y se puede ver esto que se llama el signo del camalote, ¿no? Que es con membrana, cuando las membranas germinativas se desprenden en el quiste, ¿no? Después tenemos el C4, que ya habla de una lesión heterogénea con contenido degenerativo y prácticamente es una lesión prácticamente ya sólida, a diferencia de esta que es líquida, esta es más sólida. Y esta, la C5, ya va a tener calcificación alrededor. Calcificación de la pared quística, total o parcial, ¿no? Y acá está algo interesante, ¿no? Los quistes activos generalmente son multiloculares o unilocular, ¿no? Y la transición entre un quiste activo e inactivo va a ser cuando hay membranas desprendidas. Los inactivos generalmente son sólidos o calcificados. Eso siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto de que está activo o inactivo? Porque el tratamiento va a basarse en que si está activo o está inactivo o está en transición. Eso nos va a ayudar para este es el diagnóstico y lo demás nos va a ayudar para hacer el tratamiento. Nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué estudios podemos solicitar? Obviamente, cuando encuentras tú un quiste a nivel hepático o a nivel pulmonar, es bastante grande y generalmente es único, pues tienes que sospechar. Si es que el paciente tiene epidemiología, le preguntas si vive en el campo o está en contacto con ganado o viaja mucho a lugares donde hay ganado, tiene contactos con animales, con perros y a veces si consumen vísceras más que todo, entonces hay que decir eso, hay que pensar en hidatidosis. Entonces el análisis clínico es el principal que debemos solicitar. Se solicita una serología para Echinococcus, en donde encuentran el anticuerpo de la inmunoglobulina G para hidatidosis. Y se puede pedir otros estudios. Por ejemplo, generalmente cuando son quistes muy grandes se pide la ERCP, que es la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, que nos sirve un poco para eh, um, liberar, cuando son quistes hidatídicos hepáticos, liberar la vía biliar. ¿Por qué? Porque generalmente los quistes hidatídicos, como crecen y nos damos cuenta cuando ya son bastante grandes, entonces pueden hacer una compresión, pueden estar pegados a la vía biliar y cuando uno ya le quita la presión del quiste, pues empieza a salir bilis, porque, no, porque ahora ha dado esa membrana germinativa, esa membrana periquística, ahora ha dado a nivel del parénquima y puede haber existir daño. Entonces se puede solicitar una LSP como un estudio complementario, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya cómo se hacemos el tratamiento. El tratamiento se hace de acuerdo a la clasificación. Si es un quiste hialino, como decimos acá, como muestra esta imagen, o sea, aquí está la imagen que se ve en ecografía y aquí al lado vamos a ver una imagen unilocular. Ahorita pasa esa imagen, ya la vamos a poder ver. El tratamiento va a depender de acuerdo a la clasificación. Como les decía, si es unilocular, como se ve en la imagen, el C1, lo que hacemos es ver de acuerdo al tamaño. Si mide más de 5 centímetros, pues este tiene que ir a cirugía. Si mide menos de 5 centímetros, este puede estar observándose y se hace 3 ciclos con albendazol por lo menos un mes. O sea, 3 ciclos de 30 días cada 3 meses. Entonces se hace, por ejemplo, si él tiene un quiste de 3 centímetros, y es unilocular, generalmente se le da albendazol de 10 a 15 miligramos kilogramo peso y el paciente va a tomar sus tabletas por 30 días. Después, de aquí a 3 meses, se hace un nuevo control y se empieza nuevamente el tratamiento por 30 días. Se hace un control a los 3 meses y un nuevo esquema de
de albendazol por otros 30 días. Entonces los controles van a ser generalmente a la 3, 6 y 12 meses, ¿no? Lo mismo va a pasar con cuando son multivesiculares y cuando están en transición con membrana desprendida. ¿Por qué? Porque estos son los activos, como habíamos visto. El C3 es considerado en transición, el multilocular y el hialino son activos. Y eso lo muestro aquí en rojo, son los que tenemos que tener más cuidados. Cuando ya se está en la membrana desprendida, nosotros decimos que está en transición. Puede ser, como no puede ser que se inactive. Y los inactivos son sólidos, heterogéneo sólido o calcificado, como se ve en las imágenes. Y generalmente lo que hay que hacer, si es heterogéneo, puede ir a cirugía o se puede hacer controles de acuerdo a evolución clínica. Si no presenta mayores molestias y ha sido un hallazgo, se hace controles periódicos de un año, etc. Y si es calcificado, pues es el control anual ecográfico, nada más. Porque ya sabemos que el quiste está inactivo, ya no va a causar problemas, entonces lo hacemos de forma anual. Ahora, ¿cómo tratamos nosotros los quistes? Pues generalmente se hace lo que nosotros llamamos cirugía. Para el quiste 1 y 2, generalmente va a la cirugía, podemos hacer tratamiento farmacológico y, y terapéutico. En este caso, en los quistes que son mayores a 5, generalmente se hace PAIR. El PAIR consiste en una punción, aspiración, inyección, reaspiración, como dice acá. Y eso lo vamos a ver en unas imágenes, en unos videos que tenemos para poder ver cómo es la cirugía. ¿No? El albendazol, ya saben, de 10 a 15 miligramos kilogramo peso. Y generalmente para todos es lo mismo, ¿no? Generalmente se hace PAIR y después albendazol. ¿Cuánto tiempo el albendazol? Generalmente son 30 días después de cada cirugía. Se hace un control a los 3 meses. Si sigue habiendo restos o hay problemas, digamos, o sospecha de que puede existir algún problema, se aumenta otra vez 30 días y se hace control al año. Al año vuelve el paciente, si está sintomático, no tiene problemas, se hace imágenes, no hay nada, ahí se suspende, pero si tenemos o encontramos que puede haber recidiva o algún dato sospechoso, pues podemos volver 30 días con albendazol. Lo mismo que el tratamiento médico se hace después de la cirugía para controlar al paciente. Ahora, cuando nosotros hablamos ya de cirugías, pues vamos a ver aquí una cirugía. Ujú. Vamos a ver lo que es un tratamiento de un quistidatídico a nivel hepático. Paciente 24 años. Esta es cirugía abierta. Generalmente viene por dolor abdominal, distensión abdominal. Y cuando se hace la tomografía podemos ver las placas y podemos ver una imagen que en este momento se va a presentar, que es la que está a la derecha, con múltiples vesículas. Se hace la ecografía, encontramos igual múltiples vesículas, clasificado como C2. Cuando vemos la tomografía, vemos que es un C1, ¿no? En la imagen que van a ver, se puede ver la imagen quística multivesicular, es clasificado como C2. Y tiene también un quistidatídico a nivel de la región pélvica. Si ustedes ven la vejiga, al lado tenía un quiste y lo primero que hemos hecho es realizar una RCP para ver cómo estaba, si había alguna comunicación y para que obviamente nos liberen la vía biliar. La colangiografía dice normal, entonces procedemos a la cirugía. En la cirugía lo que hemos encontrado primero es un quiste. Ahorita vamos a ver el video. Podemos ver el quiste que está allá, bastante grande. Se lo puede liberar y se los logra sacar en su integridad. Ahora vamos a ver la imagen ya. Como
sale todo el quiste en su integridad, el quiste que estaba a nivel inferior, pero el quiste que es a nivel hepático, pues lo que tenemos que hacer es, identificamos ahí y lo que vamos a hacer es colocar primero una aguja. ¿Cómo se hace el tratamiento PAIR? El tratamiento PAIR se utiliza soluciones antiscolicidas, le llamamos, que son soluciones de hipertrose, utilizamos nosotros, que es cloruro de sodio a altas dosis. Entonces, con eso nosotros tratamos de inactivar el quiste. Entonces, como habíamos dicho, el tratamiento consiste en PAIR. Primero es hacer una punción, aspiramos todo el contenido del quiste. Como se puede ver en la imagen, ya estamos haciendo la aspiración. Después de eso, nosotros instilamos una solución escolicida, en este caso el cloruro de sodio, el clorurose, que se va a ver en un ratito más como estamos haciendo la instilación. Y posterior al mismo, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir el quiste y volver a ver. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ok, a ver ahorita. A ver, veremos si con este mejora. En este caso vamos a ver la parte laparoscópica. De la misma forma, el quiste hidatídico en este caso es un paciente de 27 años, sin historia importante, que tiene con dolor abdominal. Vemos dolor en hipocondrio derecho. Encontramos un quiste igual clasificado como C2. Dentro de la tomografía se puede ver igual el quiste hidatídico con C2. Ya cuando nosotros hacemos la cirugía podemos evidenciar el quiste a nivel hepático, que es bastante grande. Entonces, se va a hacer lo mismo que hacemos en cirugía abierta. Colocamos primero unas gasas que van a estar con clorurose para que si es que existiera alguna fuga. Después vamos a hacer la punción, aspiramos y después vamos a hacer la instilación. Vamos a reaspirar y vamos a abrir el quiste. Estamos haciendo solamente la inspección. Como ustedes pueden ver, después ya colocamos esta gasa que tiene clorurose, que es el natrio en sí, el cloro de sodio a altas dosis, y hacemos la punción. Aquí se puede ver claramente cómo estamos haciendo una punción y vamos a aspirar todo el contenido. Van a ver cómo el quiste se empieza a volver cada vez más chico. Y después colocamos, ahora ven cómo otra vez se ha vuelto grande porque nosotros estamos instilando ya el cloruro de sodio, el clorurose. Una vez que ya tenemos eso, que ya instilamos, volvemos a aspirar todo el contenido hasta sacar la mayor cantidad. Y empezamos a abrir el quiste hidatídico. En esta imagen pueden ver cómo se prácticamente queda así. Después ya lo empezamos a abrir el quiste hidatídico. A ver, permítanme un cacho.
Ajá. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Se congeló la imagen ahí, ¿no? Pero bueno, lo que podemos ver después es el retiro del quiste. Ahí está viendo la imagen. Muchas se me trabó. Vamos a waitar para que responda. Como ustedes pueden ver allá en la imagen, hemos colocado una bolsa y está saliendo ya las vesículas, la membrana germinativa y vesículas. Lo que se hace después es abrir, mantener abierto el quiste hidatídico y con eso hemos concluido la cirugía, sacando todo lo que son la membrana germinativa y las vesículas, que es lo más importante para nosotros cuando hablamos del quiste hidatídico. Bueno, con eso hemos acabado la teórica del día de hoy, entonces ya creo que mañana vamos a tener la otra. Vamos a hablar de quistes, quistes a nivel pancreático y pseudoquiste pancreático. Entonces allá vamos a poder ver alguna otra cosa más extra. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, algo que quieran ver o que quieran saber? Ok. Si no tenemos nada, pues vamos a vernos mañana para la otra teórica, por favor. Listo. Mañana nos vemos entonces. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Chao, hasta luego.